Spider-Man Brand New Day ha llegado, siendo una película increíble, de las mejores del personaje. Sin embargo, es bien sabido que desde antes de que se filmara la película, esta ya cargaba una serie de problemas entre Disney y Sony, pues mientras una parte de Marvel quería hacer una película mucho más callejera, Sony quería repetir un éxito seguro como lo fue con No Way Home, una trama multiversal en donde probablemente se iba a tener nuevamente a Tobey Maguire y Andrew Garfield con sus respectivos Spider-Mans. Es por eso que el día de hoy nos adentraremos en los rumores, filtraciones y algunas declaraciones para conocer los planes descartados de Spider-Man Brand New Day. Y por si te lo preguntas, sí, habrá muchos spoilers de la película. Gente del internet, bienvenidos el día de hoy con otra historia más. Déjenme en los comentarios qué opinan de todo lo que van a ver a continuación. Su me gusta, su comentario, su suscripción, todo eso ayuda muchísimo al canal. Sin más que decir, adelante con el video. Se dice que desde el principio la idea original era traer de nueva cuenta al director Jon Watts, esto impulsado por Sony para que él dirigiera la cuarta entrega del Arácnido. Sin embargo, Kevin Feige, el productor y cabeza de Marvel Studios, peleó lo suficiente hasta que gracias a él se concretó un acuerdo en el que tanto Disney como Sony decidieron que lo mejor era tener una trama más callejera, además de un cambio de director, siendo este Destin Daniel Cretton, director que anteriormente ya había trabajado en Marvel para Shang-Chi. Algunos reportes decían que se podría aprovechar todo lo que se estaba haciendo con la nueva serie de Daredevil para unir las historias e intentando adaptar un cómic llamado El Reinado del Diablo, en donde Wilson Fisk es el alcalde de la ciudad y diferentes héroes callejeros se reúnen para frenarlo. Las posibilidades eran demasiadas, solo piensen en los defensores al lado de Spider-Man, pero aunque esto suene extremadamente bien, la realidad es que por problemas de derechos de autor de los personajes no puede pasar, e incluso por eso mismo es que durante Daredevil Born Again, Fisk ni siquiera menciona al Arácnido y solo hace una pequeña referencia a él, aunque aclarando que esto fue solo un rumor que sinceramente todavía sigue siendo una posibilidad a futuro, viendo cómo se desarrolló la película. En cuanto al villano, la historia se vuelve todavía más interesante. En una entrevista dentro de la Universidad del Sur de California, su propia casa de estudios, Kevin Feige contó que el antagonista de la cinta cambió varias veces durante el desarrollo y que en algún punto del proceso era un personaje muy oscuro y prácticamente desconocido, cuya revelación final no resultaba nada satisfactoria. Feige nunca dijo el nombre exacto, pero desde hace meses circulan varias teorías entre quienes siguen de cerca las filtraciones de la industria. Algunos apuntaban a Mr. Negative, un villano que se volvió mucho más popular gracias al videojuego de Insomniac, capaz de corromper a las personas con solo tocarlas, algo que hubiera encajado perfecto para explicar lo que le pasa a Hulk en la trama final. El problema es que ese personaje ya no calificaría como poco conocido, así que probablemente no era él al que se refería Feige, pero parece que esto nunca lo sabremos, o quizás se lo están guardando para futuras entregas. Otra teoría bastante más elaborada apunta directamente a la mamá de Jean y Sarah Gray. Recordemos que en la película final se menciona que ambas hermanas fueron enviadas lejos por su propia madre en cuanto descubrió que tenían poderes y que terminaron encerradas por ser unas mutantes. La teoría sugiere que en un principio esa madre no solo las hubiera abandonado, sino que se convertiría en la villana principal bajo el nombre de la Reina de las Leprosas, un personaje de cómic bastante oscuro que pierde a su hija pequeña en un incendio provocado por los propios poderes de la niña y termina desfigurada, fundando después un grupo terror dedicado a perseguir mutantes. De acuerdo con distintos filtradores, en un principio se buscaba actrices consagradas de Hollywood para interpretar a esa mujer adinerada y despiadada. Se habló de Anne Hathaway, pero nada confirmado, aunque al final ninguna aceptó el papel por considerarlo demasiado pequeño, muy similar en tiempo de pantalla al que terminó teniendo el jefe de control de daños en la versión que sí llegó a cines. Ese cambio de actriz habría sido justo lo que empujó al equipo a rediseñar por completo al villano principal, apoyándose en la experiencia previa del director con la serie de Wonder Woman, donde una agencia perseguía a gente con habilidades especiales. Antes de llegar a ver esa versión final, hubo también villanos secundarios que se quedaron en el camino, como Paste Pot Pete, un personaje tan menor que muchos fanáticos ni siquiera lo conocían, planeado en algún momento para tener una aparición breve dentro de la cinta, confirmado por el propio director de la película, pero que finalmente se quedó fuera al ser cortada la escena. Otra de las tramas que se pensó durante
la preproducción era la parte de la mutación, y esta es quizás una de las historias más interesantes de todo lo que se quedó fuera del corte final. Peter Parker despierta convertido en una araña monstruosa gigante con colmillos saliéndole de las manos y aguijones venenosos en los brazos. Esa escena pudo existir en Spider-Man Brand New Day, pero jamás la vamos a ver en cines. De acuerdo con múltiples reportes, incluyendo declaraciones del propio Tom Holland en distintas entrevistas, la mutación de Peter en esta película iba a ser muchísimo más monstruosa y aterradora de lo que finalmente vimos. La idea era que su cuerpo se fuera transformando poco a poco, acercándose a la versión de Man Spider que existe en los cómics, hasta convertirse en una auténtica bestia. Se llegaron a grabar secuencias de pesadillas donde a nuestro héroe se le veía transformándose en una araña gigante. En algún momento se consideró que le salieran colmillos de las manos e incluso aguijones venenosos. La producción tanto de Marvel Studios como de Sony en conjunto decidió que ese material resultaba demasiado grotesco y visualmente fuerte para mantener el tono familiar de la franquicia, así que terminaron quedándose con una versión mucho más contenida, limitada a los ojos completamente negros, las telarañas orgánicas y los sentidos potenciados, aunque claro, vimos apenas el inicio de su mutación, por lo que pensar en una futura película donde se exploren estos aspectos sería bastante interesante. Otra de las bajas más comentadas es una secuencia de pelea masiva contra villanos que el propio director confirmó que sí se filmó y que le dolió especialmente tener que cortar. La escena ocurría en un lugar conocido en los cómics como el Bar Sin Nombre, un sitio secreto donde los villanos se reúnen para socializar, y ahí Spider-Man terminaría enfrentando a varios de ellos al mismo tiempo, recreando de forma casi literal una portada clásica del cómic de Amazing Spider-Man número 7. El director aseguró que diseñaron a muchos de esos personajes con cariño, pero que finalmente no encajaban en el peso narrativo de la historia final, y dejó abierta la posibilidad de recuperarlos en una futura película. En esa misma línea de cameos descartados, uno de los más interesantes es que varios reportes afirman que se planteó la posibilidad de incluir a Shang-Chi dentro de la cinta, esto porque el director era el mismo. Sin embargo, se dice que se terminó descartando la idea porque no se encontraba una razón narrativa real para justificar su presencia, más allá de darle un gusto a los fans, con el estudio prefiriendo que cada personaje que aparece en la versión final tuviera un motivo claro por estar ahí. También hay una escena que sí llegó a los trailers pero jamás apareció en el corte final de la película, donde vemos a Spider-Man presentándose frente a un salón de clases para apoyar una campaña de vacunación de la ciudad de Nueva York, buscando que los niños no le tuvieran miedo a las vacunas. Todo indica que esta secuencia se pensó como parte del montaje inicial que muestra a Spider-Man siendo amado por la ciudad después de años de trabajo silencioso, pero terminó fuera del corte final sin que se haya explicado del todo la razón. Algo parecido ocurre con una escena filtrada desde el set de filmación, donde se ve a Peter visitando la tumba de la tía May y encontrándose ahí con MJ antes de su reencuentro oficial en la fiesta del departamento nuevo. La idea era que ambos coincidieran visitando a May el mismo día, generando un momento emotivo entre los dos, pero también quitando esa interacción, dejando solo cuando Peter la ve por primera vez con su nueva pareja. Llegamos también a uno de los misterios que la propia película deja abierto a propósito: el incidente de Staten Island entre Spider-Man y Punisher, que jamás se explica en pantalla. Algunas fuentes aseguran que sí se filmó una escena de acción entre Punisher y unos traficantes de sustancias donde Spider-Man termina salvándolo, aunque esto no ha sido confirmado por ningún actor ni por la producción, así que es mejor tomarlo con pinzas, siendo un simple rumor. Lo que sí parece más sólido es la explicación detrás de otro momento de la trama, cuando Frank Castle le asegura a Peter en el hospital que él se encargó de que nadie le quitara la máscara mientras estaba inconsciente. De acuerdo con declaraciones de la propia Rosario Dawson, en una convención ella grabó una escena para la película en la que su personaje, la enfermera Claire Temple, conocida por su relación con distintos vigilantes dentro del universo de Netflix como Daredevil o Jessica Jones, le hacía a Frank el favor de ingresar a Spider-Man al hospital sin que nadie descubriera su identidad. Esa escena terminó fuera del corte final y Dawson tampoco apareció en los créditos, así que aunque su testimonio suena bastante confiable y creíble para la trama, porque así le darían más sentido a cómo se escondió la identidad de Peter, sigue siendo información sin confirmar por parte del estudio. Con todo este material eliminado sobre la mesa, la pregunta que queda es de dónde salieron realmente todas estas ideas, y ahí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque el primer plan para esta película no se parecía en nada a lo que terminamos viendo. El primer guión de Spider-Man Brand New Day no incluía a Jean Grey, ni a Control de Daños, ni ninguna trama mutante. Incluía una versión completa de simbiotes por todo Nueva York, con
con Tobey Maguire y Andrew Garfield de regreso. Esta es la historia de los villanos que estuvieron a punto de protagonizar la película antes de que todo cambiara por completo. De acuerdo con varios reportes de filtradores dedicados exclusivamente al mundo de Marvel, la primera versión del guión retomaba directamente el final de No Way Home y el gancho de simbionte que apareció en los créditos de esa película. La idea era construir una historia de invasión donde una especie de mente colmena de simbiontes se filtraba a través de las grietas multiversales dejadas por el hechizo de Doctor Strange, infectando a distintos personajes de Nueva York, posiblemente incluyendo al propio Hulk. En esta versión, un villano llamado Null, ya presentado en la tercera película de Venom, funcionaría como la amenaza detrás de todo, sin ser necesariamente el villano final de esta cinta en particular, sino más bien la puerta de entrada a una historia todavía más grande relacionada con el Spider-Verse, con la posibilidad de ver de nuevo a Tobey Maguire y Andrew Garfield e incluso rumores de una posible aparición de Miles Morales. Circuló además la idea de que Peter llegaría a morir en algún punto de la trama para regresar transformado por el propio simbionte, sentando las bases de un futuro traje negro. Tom Holland ha reconocido en entrevistas recientes que no estaba nada convencido con esta primera versión y que junto con el nuevo director empujaron para alejarse de esa idea. Después de haber protagonizado un evento multiversal enorme como No Way Home, repetir la fórmula tan pronto y encima con una invasión de simbiontes se sentía como perder la esencia más personal e íntima que el personaje necesitaba en esta etapa de su historia. Todo indica que gran parte de esa presión venía directamente de Sony, buscando aprovechar el impulso de sus propias películas de Venom y conectar más fuerte ese universo con el de Marvel Studios, mientras que Feige y su equipo insistían en regresar a una historia más callejera y emocional. Con esta primera idea descartada, el proyecto giró hacia la saga mutante que Marvel viene construyendo desde hace tiempo, y ahí fue donde aparecieron tanto la teoría de la reina de los leprosos como el propio Mr. Negative dentro de la lista de posibles antagonistas, antes de decidirse finalmente por la combinación entre el jefe de control de daños y Jean Grey, que sí llegó a la pantalla grande. Una parte clave de todo este rompecabezas tiene que ver con las fechas de estreno. Spider-Man Brand New Day siempre estuvo programada para el verano de este año, mientras que Avengers Doomsday, que en ese entonces era Kang Dynasty, estaba planeada para estrenarse antes. Eso significa que Brand New Day iba a suceder después de los eventos de esa película, lo cual abría la puerta a incluir elementos multiversales más grandes, cameos de otros Spider-Man y referencias directas a lo que fuera que pasara en Doomsday. Sin embargo, cuando la fecha de esa cinta se movió varios meses hacia finales de ese año, la historia de Spider-Man terminó ocurriendo cronológicamente antes de Doomsday y no después, obligando al equipo a quitar buena parte de esos elementos multiversales y spoilers que ya no tenían sentido, dejando en su lugar una conexión mucho más discreta y pensada de cara a Secret Wars. A pesar de todo este caos detrás de cámaras, guiones descartados, villanos cambiados varias veces y escenas completas que terminaron en la sala de edición, la versión que finalmente llegó a los cines resultó ser todo un fenómeno. La película está rompiendo récords por todos lados, superó Avengers Endgame de forma doméstica en Estados Unidos y ya sobrepasó la barrera de los $1,000 millones a nivel mundial, con pronósticos que apuntan todavía más altos. Aunque suene contradictorio, todos los fans estamos de acuerdo que todo lo que se quedó fuera fue lo que permitió que la historia final respirara. Una invasión de simbiontes con el regreso de Tobey y Andrew se hubiera sentido divertida en el papel, pero también hubiera restado peso al viaje emocional tan personal que vive Peter en esta entrega y probablemente hubiera hecho sentir agotada la fórmula multiversal después de No Way Home. Después de leer todo lo que se quedó en el camino, entiendo perfectamente por qué tomaron las decisiones que tomaron. Una araña monstruosa peleando contra un ejército de simbiontes junto a Tobey Maguire y Andrew Garfield son espectacular en el papel, pero a veces es necesario hacer una pausa en una historia contenida antes de tener todo eso. ¿Ustedes hubieran preferido ver la versión de los simbiontes con el regreso de Tobey y Andrew o prefieren quedarse con esa historia mucho más íntima que sí llegó a los cines? Cuéntame en los comentarios cuál de todos esos villanos descartados les hubiera gustado ver en pantalla. Yo soy Eduardo Bates y nos vemos en el siguiente video para seguir hablando de lucha libre y cultura pop. Bye.